Dejen quito la cámara. Y voy a presentar mi pantalla. Ok. Bueno, ¿qué es lo que vimos? Lo que vimos es cómo calcular el flujo eléctrico cuando tenemos superficies curvas. Y bueno, nada más por recordar, porque siempre me gusta recordar lo último que vimos para que pues tenga continuidad la clase. Vimos que si tenemos una superficie curva, piensen en una especie de sábana, así. Recuerden que la superficie no está hecha de algún material, es una cosa imaginaria. Entonces, imagínense que existe esto en el espacio y que tienen un campo eléctrico que está atravesando esa superficie. Un campo eléctrico que además no es constante. Por ejemplo, aquí el vector campo eléctrico viene así, sale por acá y es así el campo eléctrico. Ese es el campo eléctrico. Y luego, tal vez por acá, el campo eléctrico viene así, entra y sale por acá. Entonces son vectores que no son constantes, cambian de dirección, pero además cambian de magnitud. Campo eléctrico no es constante, a lo mejor por acá viene un vector, campo eléctrico y sale por acá. Y tenemos vectores de diferentes magnitudes y diferentes direcciones. El campo eléctrico varía. Y lo que mencionamos, vamos a rebanar esa superficie en muchos elementos pequeños. Y pues en este caso serían cuadritos. Entonces, rebanamos la superficie así en cuadritos. Cuadritos que tienen que ser muy pequeños, es decir, diferenciales. Aunque aquí para fines prácticos, pues lo estoy haciendo con cierto tamaño. Y bueno, dividimos la superficie en una infinidad de cuadritos, de tal manera que sean tan pequeños que prácticamente sean planos. La superficie es curva, pero si tomas un pedacito nada más, pues te va a dar la impresión de que es una cosa plana. Es como cuando tienen, no sé, la Tierra, pues bueno, la Tierra es curva, tiene casi forma de esfera, pero cuando la ves de lejos, cuando la ves de cerquita, pues de hecho mucha gente dice que la Tierra es plana, lo cual de alguna manera tiene sentido, porque cuando estás muy cerquita de la superficie y tomas un pedacito de la Tierra, pues se ve completamente plano. Eso es lo que sucede aquí. La superficie es curva, pero si tomas un segmento muy pequeñito, te va a dar la impresión de que es plano. Entonces, si tomamos este cuadrito, bueno, pues este cuadrito va a ser prácticamente plano si es muy pequeño. Y ese cuadrito tendrá su vector unitario que le vamos a llamar n gorrito. Así. El vector unitario n gorrito. Y cualquiera de las superficies que tomemos, a ver, permítanme que tocaron. Y si tomamos otro cuadrito, pues lo mismo. Aquí el n gorrito sería para allá. Entonces vean que el n gorrito no es constante. Es cierto, es unitario, mide 1, su magnitud, pero su ángulo va cambiando. Va a cambiar de dirección. Por lo tanto, el n gorrito es una variable. Dependiendo qué cuadrito estés analizando, será el n gorrito. Ahora, ¿qué sucede? Que si tomas un cuadrito en particular, como es muy pequeño, la superficie va a ser plana. Y si es plana, el n gorrito no va a cambiar. El n gorrito cambia cuando te mueves de un punto a otro, pero cuando estás en esta pequeña región, el n gorrito prácticamente va a ser el mismo para cualquier parte del cuadrito que estoy analizando. Imagínense que nos concentramos en este cuadrito de aquí. Y ahí el n gorrito no va a cambiar. Es decir, si te paras en esta parte del cuadrito, el n gorrito va a ser así. Te paras en esta parte, el n gorrito va a ser igual. Es decir, mientras sea plano, el n gorrito no cambia.
Lo mismo pasa con el campo eléctrico. El campo eléctrico cambia, pero si te mueves de un lugar a otro. Pero si estás en este cuadrito que es tan pequeño, que el campo eléctrico pues tampoco va a cambiar, va a ser prácticamente constante. Y entonces quedamos que se puede calcular el flujo a través de este cuadrito, que sería d phi eléctrico, y sería simplemente el producto punto de E con n gorrito por el área de este cuadrito. Y el área de este cuadrito le vamos a llamar dA. Entonces, si le sacamos el área a este cuadrito, le llamamos por dA. Y así se calcula el flujo a través de este cuadrito. Y el flujo total se calcula integrando esta expresión. Integramos E.n dA. Y así se calcula el flujo en toda la superficie. Si ahora la superficie la doblamos para formar una superficie cerrada, que vendría a ser, por ejemplo, una esfera, un cilindro, un elipsoide, algo que sea una figura cerrada. Entonces, si tomamos una superficie cerrada, como una esfera, o un elipsoide, o algo parecido, que sea una superficie completamente cerrada, así, entonces el cálculo del flujo se hace de la misma manera. El flujo se hace integrando sobre la superficie. Entonces, digamos, supongan que está saliendo campo eléctrico de esa esfera. Aquí sale el campo eléctrico. Por acá también sale el campo eléctrico. No tiene que ser constante. Por acá sale el campo eléctrico, así. Obviamente, ¿de dónde viene ese campo eléctrico? No lo sabemos. Puede ser que haya una carga dentro, que esté encerrada, y entonces ella esté generando campo eléctrico, y ese campo eléctrico está saliendo. El campo eléctrico no hemos dicho de dónde viene, simplemente está ahí. Bueno, esto sería una superficie cerrada. A esto le vamos a llamar una superficie cerrada. Y el flujo eléctrico se calcularía de la misma manera. Sería una integral de E.n dA. Nada más que como está cerrada la superficie, le ponemos un símbolo especial a la integral, que sería de esta forma. Y eso significa, pues, una integral en una superficie cerrada. Y entonces habría que integrar, pero sobre esa superficie que está cerrada. Y este es el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. La ley de Gauss trata con superficies cerradas, no con superficies abiertas. Vamos a ver qué nos dice la ley de Gauss. Es una de las leyes fundamentales del electromagnetismo y es una de las ecuaciones de Maxwell que rigen toda la teoría electromagnética. Obviamente no vamos a demostrarlo, sino simplemente lo vamos a poner tal y como Gauss encuentra después de un análisis muy profundo. Encuentra un resultado que en pocas palabras es bastante simple, que dice básicamente, pues todo el campo que está saliendo de esa superficie va a ser proporcional a la carga que hay adentro. Es decir, si el campo está saliendo, pues alguien lo está generando. ¿Quién puede generar campo eléctrico? Pues una carga que hay adentro. Es más, si los vectores están saliendo así, se trata de una carga positiva. Debe haber una carga positiva dentro de la esfera para que el campo esté saliendo. Entonces, básicamente, eso es lo que dice la ley de Gauss. Que el flujo total, que es esta integral, siempre va a ser proporcional a lo que esté encerrado con mi superficie. Bueno, en eso nos quedamos la clase anterior. Lo volví a repetir porque es muy importante que entendamos el concepto de flujo. Es cuánto campo está saliendo de ahí. Y bueno, ahora sí vamos a ver lo que es la ley de Gauss. Voy a poner el enunciado como tal. Pues déjenme borrar esto. Y vamos a ver. Para ello tengo acá otra presentación. Entonces vamos a ver la ley de Gauss. Ley de Gauss. Dice así.
Anótenle, porque esa es la ley de Gauss. El flujo total a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga total encerrada. Eso es lo que dice la ley de Gauss. Si vas en la calle y te preguntan, joven, ¿qué dice la ley de Gauss? Pues eso le vas a decir. Que el flujo total a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga total encerrada. Que de alguna manera, pues yo les hacía la comparación con, por ejemplo, imagínense que hay una habitación y que hay muchas personas adentro fumando, y entonces tú ves a través de las ventanas que está saliendo el humo. Bueno, pues el flujo total de humo, la cantidad de humo que sale por esas ventanas, tiene que ser proporcional al número de personas que están fumando. Si hay 10 personas adentro de la habitación y las 10 están fumando, pues el flujo total va a ser grande. En cambio, si hay 10 personas y solamente una persona está fumando, pues el flujo va a ser menor. Así que el flujo total va a ser siempre proporcional a lo que hay adentro. Bueno, eso es lo que dice la ley de Gauss, una de las leyes fundamentales del electromagnetismo. Y bueno, la constante de proporcionalidad es epsilon cero. El flujo total es la carga encerrada entre epsilon cero. Esa es básicamente la ley de Gauss. Entonces, quiero que se la aprendan. Eso es lo que dice la famosa ley de Gauss, que el flujo total es la carga encerrada entre epsilon cero. Es proporcional a la carga encerrada. Ok. Hay que hacer algunas aclaraciones antes de poderla usar, la ley de Gauss. Y lo otro que debemos recordar, que el flujo total en una superficie cerrada es esta integral. Esta integral la igualamos a Q encerrada, eso es lo que dice aquí, encerrada, entre epsilon cero. Esta es la que vamos a usar para resolver problemas. Nada más que vamos a tratar de que esto sea constante. Este tipo de integrales se llaman integrales de superficie y ustedes las van a aprender a resolver en cálculo vectorial. Como esta materia pues va a la par de cálculo vectorial, pues todavía no llegan a ese tema. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este curso, evitar hacer esta integral. Y la forma de evitarla es si esto es constante. Si e.n es constante, lo voy a mandar afuera de la integral. Y de esa manera, solamente me va a quedar la integral de dA. Pero la integral de dA, pues es el área. Y entonces aprenderemos a resolver problemas tratando de evitar hacer esta integral. La forma en que lo vamos a hacer es consiguiendo que esto sea constante. También, por acá recordar que E.n gorrito se puede escribir como magnitud de E coseno del ángulo entre ellos. Acuérdense que E.n se puede expresar así. Bueno, entonces, como yo voy a tratar de buscar que esta cosa sea constante, es decir, que la magnitud del campo y el ángulo sean siempre los mismos, si eso se cumple, eso lo voy a poder sacar de la integral. Y ya nada más me va a quedar la integral de dA. Pero la integral de dA es el área. Por ejemplo, si es un cubo, como acá, sería el área de todas las caras. Aquí coloqué un cubo y adentro del cubo coloqué una carga, que aquí estamos considerando un microcoulomb. Esa es la carga que estamos considerando, un microcoulomb. Bueno, vean cómo el campo eléctrico, ya saben que las cargas positivas generan campo eléctrico saliendo.
Ese campo eléctrico estaría atravesando estas caras del cubo. Aquí nada más dibujé los vectores en la tapa de arriba. Obviamente sería por todas las tapas. O bien, podemos encerrar esa carga, pero con una esfera. Una de las cosas importantes que dice la ley de Gauss, que no va a importar qué superficie uses. Es decir, si usas un cubo o usas una esfera, el flujo siempre va a dar lo mismo. Es decir, esta integral no va a cambiar el resultado. Es otra de las cosas importantes de tener en cuenta en la ley de Gauss, que la superficie no va a importar. La puedes encerrar con un cubo, la puedes encerrar con una esfera, la puedes encerrar con un cilindro. No importa lo que utilices, o una pokebola. Esta integral siempre te va a dar lo mismo. Y va a ser siempre igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Eso es básicamente lo que nos dice Gauss. Gauss nos dice que el flujo total siempre va a ser proporcional a la carga encerrada. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? Bueno, ok. Y bueno, podemos cambiar por otra superficie, como otra esfera. Podemos usar diferentes superficies. Aquí vean que son diferentes. Primero es una esfera, luego es como una bolsa y luego es como otra bolsa más grande. No importa cuál de las tres utilices, esta integral siempre te va a dar la carga encerrada entre epsilon 0. No importa el tamaño ni la forma de la superficie, el resultado siempre va a ser el mismo. Es una cosa muy bonita porque si tú piensas nuevamente en cuestión del humo, si tuvieras una fuente de humo aquí donde está la carga en el centro, la cantidad de humo que atraviesa la esfera tiene que ser la cantidad de humo que atraviesa la otra superficie. Y tiene que ser la cantidad de humo que atraviesa la otra superficie. Entonces, no importa la superficie. Simplemente la cantidad de humo tiene que ser la misma, la que sale. Bueno, si es un microcoulomb, en este ejemplo, ¿cuál sería el flujo total? En cualquiera de estos casos, ¿cuánto daría esta integral que está aquí? Bueno, la integral, quién sabe cómo la podríamos hacer, pero mejor uso el lado derecho. Y sería la carga encerrada entre epsilon 0. Y para este ejemplo, si estas cargas que encerré son de un microcoulomb, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el flujo total? Serían 11 puntos, no, mentira. Mentiras. Sería 112.994.35. Ok, o sea, 1.12 por 10 a la 5, ¿no? Ajá. Ahí está. Entonces, en este ejemplo, el flujo total no depende de la forma ni del tamaño de la superficie. El flujo total a través de toda la superficie sería, en este ejemplo, 1.129 por 10 a la 5 Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Entonces, no importa cuál de ellas utilices, el resultado va a ser el mismo para todas, que sería en este caso la carga entre epsilon 0. Ok, entonces ese sería el flujo total a través de la superficie. Eso es evitando la integral. Es decir, yo me fui al lado derecho y calculé el lado derecho. Ahora, ¿qué pasa si me quieren obligar a calcular la integral? Pues ahí sí ya bailo Berta, porque, por ejemplo, con el cubo sería una integral horrible, intratable. Con el cubo, olvídense. Tal vez con la esfera sería fácil, pero con el cubo no hay manera. Entonces, en la medida de lo posible trataremos de evitar la integral. O al menos sacar e.n de la integral e integrar de a. Si integro de a, entonces nada más me va a quedar a. Integral de dA es simplemente a y es el área. ¿Cómo le sacamos el área a una esfera, por ejemplo? Si yo les doy un balón y quiero que lo forren con papel, ¿cuánto papel necesitarían? ¿Cómo se calcula el área?
porque esto me va a dar área. Esta integral de dA me va a dar área. ¿Cómo le calculo el área o la superficie a una esfera? 4pi por radio al cuadrado. 4pi por radio al cuadrado. Efectivamente, para una esfera, el área es 4pi r cuadrada. ¿Ok? Ahí se tienen que aprender las formulillas de cómo calcular el área, no el volumen, el área de una esfera. Ok. También aclarar que la superficie gaussiana es una cosa hueca. No está relleno de nada. Es como si fuera un balón. Está completamente hueca la superficie. Y además, como ya lo he dicho varias veces, no está hecha de algún material. Es una cosa imaginaria. Bueno. Si ustedes tienen un dipolo eléctrico, ¿qué cosa es un dipolo? Pues son dos cargas puntuales, una positiva y una negativa, que están cerquita, una respecto de la otra. O sea, aquí yo les pregunto, si yo encierro este dipolo, ¿no? Esto se llama un dipolo eléctrico, cuando tienes una carga positiva y una negativa muy cerquita. Campo eléctrico, pues queda en 3 dimensiones y es medio complicado. Aquí más o menos está el dibujito del campo eléctrico. Recuerden que estas líneas en color como púrpura o azul no es el campo eléctrico, son las líneas de campo eléctrico. El campo eléctrico son estos vectores en color verde, que son tangentes a esas curvas. ¿Qué pasa si lo encierro, el campo eléctrico? Ese objeto lo encierro con algo. Con una esfera o con lo que tú quieras. Ahí está, le puse una esfera. ¿Cómo quedaría la ley de Gauss para este caso? Si yo hago la integral sobre esa esfera, ¿cuánto me debería dar? 0. 0, dice el compañero. ¿Por qué? Porque las cargas salen, por así decirlo, salen de un lado y terminan entrando de nuevo. Ok, entonces el flujo debería ser 0, porque todo lo que sale vuelve a entrar. Ajá, eso es, digamos, visualmente eso es lo que se ve. Pero ¿cuánto sería la carga? Si yo no quisiera aplicar la ley de Gauss, ¿cuánto sería la carga encerrada? Aquí dice, cargas iguales pero de signo contrario. Por ejemplo, si una es de 3 microcoulomb, ¿de cuánto es la otra? De 3 De menos 3. 3 microcoulomb, ¿no? Entonces, si una es de 3 microcoulomb, la otra es de menos 3 microcoulomb. Y si sacamos la carga total, ¿cuánto es? 0. 0. La carga total adentro es 0. Entonces, si yo le aplico la ley de Gauss, me dice la ley de Gauss, el flujo a través de esa esfera es igual a la carga encerrada, que en este caso es 0, porque encerré a las dos, entre epsilon 0. Y entonces el flujo total es 0. Eso es, digamos, aplicando la ley de Gauss. La otra es, como dice el compañero, es que todo lo que sale vuelve a entrar. Entonces el flujo total es 0. Por un lado sale, pero por el otro lado entra. Y al final, pues el flujo es 0. Entonces, ojo, el que el flujo sea 0 no quiere decir que no haya cargas adentro, sino más bien que la carga total sería 0. Este sería un ejemplo donde la carga total es 0 y el flujo a través de toda la esfera sería 0. Y si sale campo, pues el campo vuelve a entrar. Entonces, si el campo eléctrico sale por aquí de la esfera, eventualmente por acá va a volver a entrar. Y eso hace que el flujo al final sea 0. Ok, entonces es importante que tengamos en mente cómo aplicar la ley de Gauss. Cuando quieran aplicar la ley de Gauss, tienen que fijarse cuánta carga va adentro. Ahora piensen en este otro caso. Ahora coloqué un esferoide. Este es un esferoide. En un elipsoide, más bien. Y hay una carga eléctrica, pero esa carga eléctrica está afuera. ¿Cuánto sería el flujo a través de todo el elipsoide? Si yo hago la integral aquí, si integro
y quiero calcular el flujo a través de todo este elipsoide, ¿cuánto sería? La integral cerrada de E punto N ¿cuánto sería? Hay una carga positiva que está aquí, que es esta en color azul. También es 0, Dice el compañero que también es 0, ¿por qué? porque lo que entra termina saliendo. Ok, eso visualmente así se ve, que todo lo que entra vuelve a salir. Pero de acuerdo a la ley de Gauss, ¿cómo quedaría la ley de Gauss? O es que ni siquiera está la carga adentro, ¿no? Y la ley de Gauss dice que se basa en cargas encerradas. Ahí está, ¿no? No hay ninguna carga dentro. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuánto es la carga encerrada? Pues ustedes me dirían 0. No encerraste ninguna carga. Sería 0 entre epsilon 0. Y entonces el flujo total sería 0. Que visualmente ahí se ve en la figura. Todos los vectores que entran salen. El campo eléctrico lo está produciendo esta carga. Pero como la carga está afuera, entonces el flujo a través de esta superficie debe ser 0. O sea, es importante que sí les quede muy claro cómo va la ley de Gauss. Y la ley de Gauss habla de las cargas encerradas. Y si no hay cargas encerradas, pues no hay flujo. Si hay flujo, si tomas una parte de la superficie, pero si la tomas la superficie como un todo, el flujo total siempre va a ser 0. Entonces sí es importante que les quede claro cómo va la ley de Gauss. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar la ley de Gauss para algunos casos en que, como repito, ya cada más faltó el de A en mi integral. En algunas ocasiones, esta integral se puede evitar si E.n es constante. Y recordar que E.n era la magnitud de E. Si no quieren poner producto punto, esto es la magnitud del campo por el coseno del ángulo. Si yo lo consigo que esto sea constante, entonces lo puedo sacar de la integral. Y me quedaría, E.n quedaría fuera, quedaría E coseno del ángulo, E coseno del ángulo, la integral de dA, es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Así me quedaría la ley de Gauss si esto es constante. Ahora, esta integral es el área, porque es la integral de dA, y esto me va a dar el área simplemente. Bueno, y aquí por eso les preguntaba, si tienen una esfera, de radio R, el área es, como dijo el compañero, 4 pi por r cuadrada. Acuérdense que para una esfera, eso es el área. Es decir, si la esfera la vas a forrar de papel, ¿cuánto papel necesitas? Pues esta cantidad. Si tenemos un cilindro, si en lugar de usar esferas usamos cilindro, porque vamos a usar cilindros también, ¿cuál sería el área de todo el cilindro? Ah, bueno, el cilindro lo descompondrías la tapa de arriba, la tapa de abajo, y ya sabemos que eso es pi por radio al cuadrado, el área, y el cuerpo del cilindro, que si tú lo estiras te queda un rectángulo así. Entonces, es un cilindro de radio R y altura H. Entonces, el área de las dos tapas va a ser pi por radio al cuadrado cada una, pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado, y luego me queda el cilindro, el rectángulo. ¿Cómo le calculo el área a este rectángulo? La parte de arriba o la parte de abajo, ¿cuánto mide? Pi por radio al cuadrado. No, 2 pi r. 2 pi r. Recuerden que
La parte de arriba sería el contorno, esto, el perímetro. Ah, caray, no se cambia el color. Entonces, esta parte de acá, que es el contorno, el perímetro, sería esta parte de acá. Y el perímetro es 2 pi por radio. Y entonces, aparte tenemos la altura. La altura que es h. Así que el área de esto sería pi RH. Y por lo tanto, el área de todo el cilindro, es decir, la integral cerrada de dA, pues no la tengo que hacer porque sería el área de toda la figura. Por un lado sería pi por radio al cuadrado más pi por radio al cuadrado. Sería 2 pi por radio al cuadrado, las dos tapas. Más el área del cuerpo, que es 2 pi r. H. Esa sería esta integral. Entonces no vamos a tener que hacerla porque ya sabemos cómo calcular el área a un cilindro. Y bueno, son las figuras que vamos a estar usando, son esferas y cilindros básicamente, porque son las que se pueden hacer sin tener que hacer la integral. Cualquier otra figura, como la elipsoide, pues habría que hacer la integral, y repito, eso lo van a hacer en cálculo vectorial. Bueno, vamos a ver ejemplos de los que ya hemos hecho, donde se puede usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico. Vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo, y obviamente el más fácil, sería una carga puntual, aunque evidentemente ya sabemos el resultado. Pero bueno, vamos a aplicar la ley de Gauss para cargas puntuales, a ver cómo se calcula el campo eléctrico. Entonces déjeme borrar. Y déjenme también cambiar acá, ahora sí. Bueno, vamos a ver. Primer ejemplo. ¿Cómo voy a aplicar la ley de Gauss para carga puntual positiva? Pues ahí tenemos una carga puntual y yo les dije en clases anteriores, hay que memorizarse cómo es el campo generado por una carga. Ahí está. Pero bueno, supongan que, como ya lo hemos dicho muchas veces, en realidad no calculamos todos estos vectores, solamente calculamos alguno de ellos. Por ejemplo, imagínense que les digo, muchachos, quiero calcular este vector, este de aquí. Quiero saber cuánto vale el campo eléctrico ahí. Para empezar ya sabemos cómo se hace. ¿Cómo calcularíamos, por ejemplo, la magnitud de ese campo eléctrico? ¿Qué hay que hacer cuando tenemos una carga puntual? ¿Qué se necesita para calcular el campo eléctrico que genera una carga puntual? Es La fuerza sobre la carga. La fuerza de la carga, y para ello tengo que calcular primero ¿qué? ¿O qué dato necesito? La fuerza, Ajá, y para determinar la fuerza, ¿qué necesito? pues la distancia y conocer las cargas. La distancia, ¿no? La distancia de ese punto a donde está mi carga, que sería esta distancia, vamos a llamarle R. Bueno, supongan que conocemos esta R. ¿Y cómo quedaría entonces la magnitud del campo? Bueno, la magnitud del campo ya lo vimos en ocasiones anteriores, sería 1 entre 4 pi epsilon 0. Y luego iba ¿qué? Ya sé que la fuerza lleva dos cargas, el campo nada más lleva una carga. Sería en este caso la carga Q, que la puse como Q mayúscula, dividido entre ¿qué?
Entre el radio al cuadrado. Entre R cuadrada. Este es el resultado que ya sabemos, es la ley de Coulomb. Esto es la ley de Coulomb. Bueno, resulta que la ley de Gauss es una alternativa a la ley de Coulomb, porque con ley de Gauss yo puedo llegar al mismo resultado sin tener que usar la ley de Coulomb. Esto se obtiene gracias a la ley de Coulomb. Lo hice para que recordáramos cuál es el resultado. El resultado ya lo sabemos, es este. Pero ¿cómo puedo llegar al mismo resultado sin utilizar Coulomb, sino directamente Gauss? Entonces déjenme borrar. Y vamos a ver. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando yo quiera aplicar Gauss para calcular campo eléctrico? El primer paso siempre va a ser el primer paso siempre va a ser identificar el punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Entonces, bueno, vamos a pensar que estamos ahí. Y vamos a pensar que esa es mi carga puntual. Ese es el campo eléctrico que genera. Y pensemos que voy a usar un cubo, que la encierro con un cubo a mi carga. El cubo debe pasar por el punto que nos interesa. Por ejemplo, a lo mejor nos interesa este punto. Ah, bueno, por ahí debe pasar el cubo, por ese punto. Ahora, vamos a ver que el cubo es pésima idea para encerrar una carga puntual. Recuerden que el objetivo es sacar de la integral, hacer que el término que va en la integral sea constante. Y en la integral iba magnitud de E, coseno del ángulo, de A. Y es una integral cerrada. Pero yo quiero que esto sea constante. Buscaremos que esto sea constante. Pues si usáramos el cubo, no lo vamos a lograr. Y tendríamos que aventarnos la integral. ¿Por qué? Porque el campo debe ser, la magnitud debe ser la misma en todas las orillas del cubo. Y aquí yo les pregunto, ¿los vectores tienen la misma magnitud, todos los que están en la orilla del cubo? No. No. No, ¿por qué? Porque están a distinta distancia. Están a diferente distancia, efectivamente. O sea, si yo tomo esta esquina del cubo, estoy bastante lejos de la carga. O sea, aquí el campo es débil, es un vector pequeñito. Como ese. Ese sería el campo en esa esquina del cubo. En cambio, si tomo otra parte, como acá, este punto de abajo está más cerquita de la carga. Entonces aquí el campo, se movió. El campo va a ser más grande o más intenso. Acá. O si me paro por acá, ahí se conectó con las líneas, no me gustó. Pero bueno, acá es más intenso el campo que en las esquinas. Las esquinas están más alejadas de la carga. Y por lo tanto, el flujo, el campo no es constante. Como no es constante, no lo voy a poder sacar de la integral. Pero peor aún, el ángulo θ tampoco es constante. Entonces, déjenme borro para ahora observar qué pasa con θ. Pues vean, ahí está el cubo. El n gorrito es ese que estoy pintando en rojo, y ahí el ángulo entre ellos es 0. Son paralelos. Pero en cambio, en esta otra parte, el ángulo no es 0. El campo y el n gorrito ya no son 0. Y eso quiere decir que en mi integral, pues vuelvo a tener el problema de que el ángulo va a estar cambiando. Y como va a estar cambiando, pues entonces mi integral no la voy a poder hacer directamente. Entonces, E.n no es constante o magnitud de E cambia y el coseno del ángulo pues va a cambiar también porque el ángulo va cambiando. Aquí el ángulo vale 0, θ es 0. En cambio aquí θ sería este ángulo y es mayor que 0. Y si tomo otro lugar,
Y si tomo otra parte, por aquí teta es este ángulo. Entonces, el cubo fue mala idea, porque ni el campo es constante, ni teta es constante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que debo hacer? Primero ubicar el punto donde me interesa, y el punto que me interesa es este. Entonces, el primer paso es, y aquí lo voy a anotar, primer paso, indicar el punto de interés. El punto de interés. Y ahí está. Supongan que me interesa este punto que aquí pinté en rojo, que está a una distancia r de la carga. Segundo paso. Aquí se marca esta cosa. Bueno, segundo paso, aunque se rayone y todo, es colocar una superficie que pase por ese punto. Como vi que el cubo es mala idea, y por la forma en que está la carga, el campo, obviamente lo que conviene es una esfera. Entonces, esa es la superficie ideal, una esfera. ¿Por qué? Porque no importa en qué parte de la esfera estés, está siempre a la misma distancia de la carga y por lo tanto el campo va a ser siempre constante en magnitud. No en dirección, pero sí en magnitud, que es lo que me interesa. Si te paras aquí, el campo eléctrico es así, pero si te vas a otro punto como este, el campo eléctrico, como estamos a la misma distancia de la carga, el campo eléctrico va a tener la misma magnitud. Todos los vectores miden lo mismo de largo. Y si me paro aquí, pues igual, estoy a la misma distancia de la carga y el campo eléctrico quedaría así. Entonces, la magnitud de E es constante. El segundo paso es seleccionar una superficie gaussiana. Y eso depende, pues, de nuestra experiencia, porque las mejores superficies gaussianas es, pues, las que consigan que la magnitud del campo sea constante. Observo que en el caso de la esfera, la magnitud del campo no cambia. Esto es constante. Ok, entonces, eso es lo primero que haré, que la magnitud del campo sea constante. Y luego el ángulo. El n gorrito siempre va a ser perpendicular a la esfera. Acá, por ejemplo, dibujé el campo eléctrico y ya no lo dibujé acá. El n gorrito en cualquier parte de la esfera va a ser paralelo al vector, vamos a poner en fuchsia, el n gorrito. Si nos paramos aquí, el n gorrito va a ser así, paralelo al campo. Eso quiere decir que el ángulo θ vale 0. Si nos paramos aquí, el n gorrito va a ser así. Eso quiere decir que el ángulo entre ellos es 0. Luego, si nos paramos aquí, el n gorrito va a ser este, y por lo tanto, también θ es 0. Entonces, donde quiera que te pares en la esfera, el ángulo va a ser 0, y el campo es constante en magnitud. Eso quiere decir que ya encontré cuál es la figura apropiada. Déjenme copiar esta figura. Y mejor me voy acá, a mi otra presentación, que es más cómoda de trabajar acá. Entonces, déjenme ponerlo acá. Profe, Ajá. ¿puedo dejar lo que sería del rectángulo fuera de los apuntes? Como no lo vamos a usar ese. Sí, si quieres. A ver, vamos a cambiarle las propiedades a esto.
Ya está. Más o menos ahí está. Ok. Entonces, primer paso es seleccionar un punto. Entonces, primero se selecciona el punto de interés. En este caso, pues es donde quieres calcular el campo. Yo, por ejemplo, había seleccionado un punto por acá. Ese es el punto de interés. Y luego hay que hacer que por ahí pase una superficie gaussiana. Entonces, colocar una superficie gaussiana, que pase por el punto, que pase por ese punto, y que sea una superficie cuyos puntos cumplan con magnitud de E, coseno de teta, constante. Ese es el éxito de saber usar la ley de Gauss. Buscar una superficie que esto sea constante. Aquí vimos claramente que justamente eso sucedía. Si tú escoges diferentes puntos, por ejemplo, este punto, el campo eléctrico sería así. Y bueno, es un vector que tendría esa forma. Si tú te paras en otro punto como acá, el campo eléctrico sería igual en magnitud, aunque en otra dirección, pero eso no me importa. La dirección no me importa. Me importa que sea magnitud constante. Y si estás aquí, pues el campo eléctrico sería igual. Entonces, en cualquier parte de la esfera, y eso tiene que ser en toda la esfera, no nada más en unas partes, en toda la esfera se debe cumplir ese detalle, que el campo eléctrico sea constante. Y por el otro lado, el n gorrito, que siempre es perpendicular a la esfera, pues aquí, por ejemplo, va a quedar así. Este sería el n gorrito, debe formar 90 grados con la esfera, y por lo tanto el ángulo es 0. Y si me paro aquí, el n gorrito debería ser así, perpendicular a la esfera, forma 90 grados con la esfera, y por lo tanto forma 0 grados con el campo eléctrico. Y si me paro acá, igual, n gorrito sería para acá, y el ángulo entre ellos es 0. Y así sucesivamente. En cualquier punto de la esfera siempre se va a cumplir que el ángulo es 0. Por lo tanto, ya que lograste esto, aplicas ley de Gauss. Número 3, aplicar ley de Gauss. Y bueno, la ley de Gauss dice que la integral en esa superficie gaussiana de magnitud de E, coseno del ángulo por dA es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Ah, pero como magnitud de E es una constante y quedaría coseno de 0, ¿cuánto es el coseno de 0? 1. 1. Y entonces yo puedo sacar el campo, lo saco de la integral. El coseno de 0 es 1, ya no lo voy a poner, y me quedaría nada más la integral de la superficie, que sería el área de la esfera, y es igual a Q entre epsilon 0 al cuadrado. Pero la integral de la esfera, o el área de la esfera, ya lo vimos. ¿Cómo se calcula el área de una esfera? Esta integral me va a dar el área de la esfera. ¿Y cuánto es? 4pi por radio al cuadrado. 4pi por radio al cuadrado. Es igual a la carga entre epsilon 0. Y si de aquí despejo la magnitud del campo que llevo, que la magnitud del campo es igual, el 4pi r cuadrada pasa dividiendo y quedaría 1 entre 4pi epsilon 0. La carga
entre la distancia al cuadrado. Y vean que llegué al resultado que yo ya conocía. Vean cómo se puede aplicar la ley de Gauss para obtener el campo eléctrico generado por una carga puntual. El campo eléctrico lo genera la carga puntual. La esfera es nada más un truco. Es una herramienta que la estamos usando para calcular el campo. Al final la esfera ya no importa. ¿Ok? Pero pude calcular el campo eléctrico que genera esa carga puntual. ¿Cómo lo logré? Buscando una superficie que haga que el campo sea constante en magnitud y que el ángulo entre el campo y n gorrito sean siempre el mismo. Obviamente, con el cubo no era posible y con el cubo sí había que hacer esa integral. Esta integral de arriba de e coseno de teta habría que hacerla. Obviamente sería una integral horrible porque hay que integrar sobre un cubo. Y eso, al final, debería llevarme al mismo resultado. Nada más que quedaría extremadamente compleja la integral. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la integral. ¿Cómo se le da la vuelta? Sacando de la integral estos dos términos. Pero solamente se pueden sacar si escoges una buena superficie gaussiana. Esos son los pasos que hay que seguir para aplicar la ley de Gauss y resolver problemas. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, profe. Ok. ¿Por qué en la integral del dA dio 4? O sea, el 4pi radio al cuadrado. Porque es la fórmula para calcular el área de una esfera. Ah, esfera. Ok. Si Sí, es que tienes una pensé que era... esfera, ajá, se integré sobre una esfera. ¿Y cuál es el área de una esfera? Eso lo aprendimos desde la secundaria. Si tienes una esfera y te piden que la forres de papel, ¿cuánto papel necesitas? Sí, profe, es que pensé que era de nada más un círculo. Ahí me confundí. Gracias. No, no, es una esfera. Entonces, es una esfera y esta integral, de hecho, la vamos a pintar en azul para indicar que es esa esfera azul. Y el área de una esfera es 4πr cuadrada. ¿Ok? Bueno, entonces es una esfera la que usé para... Es que encerré la carga y la única manera de encerrarla es con una esfera. Y bueno, pues recuerden, el volumen, ¿cómo se calcula el volumen de la esfera? ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? Es 4/3 de pi por radio al cubo. 4/3 de pi por radio al cubo. Y el área, recuerden que es la derivada del volumen. Eso lo aprende uno en la primaria, ¿no? Que el área es la derivada del volumen, respecto del radio, obviamente. Si derivan el volumen, ¿qué va a quedar? 4/3 de pi, y la derivada de r cúbica es 3r cuadrada. El 3 con el 3 se elimina, y te queda que el área es 4πr cuadrada. Y ahí está. Ok, entonces, ahí está. Así se aplica la ley de Gauss para el caso de una carga puntual. Podemos ahora calcular el campo eléctrico generado, por ejemplo, por una esfera. Recuerden que vimos varillas, vimos anillo, vimos disco y vimos plano infinito. Pero nunca vimos ni esferas ni cilindros. Y es que las esferas y cilindros los vamos a tratar siempre con esferas, o sea, con superficies gaussianas. Entonces déjenme buscar un ejercicio que tenga que ver con esferas. Vamos a ver si está por acá el Giancoli. Vamos a hacer esta. Esto es perfecto. Ahora vamos a calcular campo eléctrico generado por esferas.
permítame borrar. Digo, el de la carga puntual, pues no tenía chiste porque además ya sabíamos hacerlo. Pero ahora vamos a poner. Entonces, os muestro. Y hasta acá llegaría el examen, hasta ley de Gauss. Ya no veríamos potencial, eso lo dejamos para el siguiente parcial. Ok, anótenlo y vamos a resolver ese problema. Aquí para el caso de esferas, más bien para conductores, quiero que le den una leída y eso les voy a encargar, que me hagan un resumen en su bitácora, Szymanski, el libro de Szymanski, y la parte de conductores y no conductores. ¿Dónde está? Acá está. ¿Dónde está? Conductores, no conductores. Acá. Tienen que leer la sección esta de acá. Que bueno, esta es la edición 12. Déjenme ver la edición 14, que es la que ustedes tienen. Si es la misma sección. Sí, es la 22.5, la misma sección en la 14. Esta. Quiero que lean esta sección que tiene que ver con conductores y no conductores. Es nada más una página. Y van a hacer un resumen de esta sección que nos va a decir cómo trabajar la ley de Gauss cuando tengamos conductores. El ejemplo que puse ahorita es de metal, o sea, es un conductor. Lo voy a explicar rápidamente, pero quiero que lo vean a detalle ahí en el Szymanski. Entonces, déjenles anoto por ahí. Van a leer, como dicen, van a leer y hacer resumen de la sección 22.5. Así. De la sección 22.5, quiero que la lean y hagan un resumen. Tiene que ver con los conductores y justamente este problema es con una esfera. Básicamente, la situación con los conductores es que las cargas son libres de moverse. Entonces, en conductores, las cargas son libres de moverse. ¿Qué pasaría si yo tuviera una esfera, por ejemplo, y le coloco carga eléctrica
vamos a pensar positiva, una esfera que no es hueca, es maciza, toda la esfera le coloco carga así. ¿Qué creen que pase? Imagínense que es como un salón circular y hay muchas personas que se odian, todos se odian. Si yo los coloco y los dejo, y además ellos tienen libertad de moverse, ¿qué es lo que creen? ¿Qué creen que pasaría en un conductor? Si esas personas se odian y tienen la libertad de moverse, ¿qué crees que pasaría? Quisieran salirse. Que intenten salirse o al menos estar lo más lejos posible, ¿no? ¿Y a dónde se irían? ¿Cómo podrían estar lo más lejos posible uno de los otros? A las orillas. En las meras orillas, y eso pasa en los conductores, las cargas van a estar nada más en las orillas. Entonces, si es una esfera conductora, las cargas eléctricas van a estar nada más en la superficie de afuera. Ahí está. Eso pasa con los conductores. Entonces, no importa que le pongas carga en todo el conductor, al final nada más va a estar en la orilla. Porque son libres de moverse. Ahora, ¿qué pasaría si a esas personas las encadeno en su lugar? Pues no tendrían a dónde irse y ese sería un no conductor. Un no conductor no les va a quedar más que quedarse en ese lugar. Y si tú las colocaste ahí, ahí se van a quedar. Esa es la diferencia entre conductores y no conductores, que en el no conductor ahí se tienen que quedar, porque es como si estuvieran encadenadas y pues aunque se odien, pues ni modo, se aguantan porque no pueden irse. Entonces, en un conductor, las cargas eléctricas siempre se van a la orilla. Entonces, las cargas se mueven hacia la superficie externa. Y en cambio, en un no conductor, las cargas se tienen que quedar ahí todas distribuidas a lo largo de todo el material. Eso quiere decir que en el interior de esta esfera no va a haber cargas eléctricas. Cargas eléctricas aisladas. Obviamente, la esfera pues está hecha de metal, el metal está hecho de átomos, y los átomos tienen electrones y protones. Sí hay electrones y protones adentro de la esfera, obviamente. Pero esos vienen todos, digamos, emparejados, mismo número de protones, mismo número de electrones. Recuerden que cuando hablamos de carga eléctrica hablamos de cargas de más. Estas cargas son cargas de más. Originalmente la esfera era neutra, pero le agregamos cargas adicionales y ahora ya está cargada. Esas cargas adicionales son las que se van a mover a la superficie. Obviamente en el interior los átomos del material pues, tienen electrones y tienen protones. Pero todos esos en promedio pues, son neutros porque es el mismo número de protones y electrones. Entonces, estos no cuentan. Los únicos que cuentan son estas cargas adicionales que, además, al ser libres, se van a ir a la orilla. Bueno, eso es importante porque en este problema podemos aplicar esto. Si una esfera de metal sólida, no es hueca, es sólida, de radio de 3 metros, tiene una carga total de menos 5.5 microcoulombs. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico a una distancia del centro de 0.25? B, 0.29, C, 3.1, D, 8 metros. ¿Cómo cambiarían las respuestas si la esfera fuera un cascarón delgado o un no conductor sólido cargado de manera uniforme? Entonces vamos a ir por partes. Primero, es una esfera metálica, ya los demás incisos lo cambian por otra cosa. Pero vamos con el inciso A. Déjame borrar esto. Inciso A. Es una esfera metálica. Entonces colocamos la esfera de metal. Tiene un radio R y el radio son 3 metros. Y en toda la esfera colocaron carga negativa, una carga Q, que es de menos 5.5 microcoulomb. Ok,
Inciso A. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico a una distancia de 0.25 metros? Entonces son 3 metros. 0.25. 0.25 sería por acá. Incluso más pequeño. Ese es el punto que me interesa. Si yo me paro ahí a 0.25 metros, ¿cuánto es el campo eléctrico? Ah, pero es una carga, es una esfera metálica. Todas las cargas que colocaron negativas van a estar en la orilla nada más. Entonces, esos menos 5.5 microcoulombs van a estar aquí en la orilla. Es el único lugar donde van a estar. No va a haber carga eléctrica dentro. Ahí están esas cargas negativas en la orilla de la esfera. Y ahí medio se ve. Puse en color rojo, casi no se ve con el negro. Pero todas las cargas negativas están en la mera orilla de la esfera. Voy a aplicar la ley de Gauss. Y para aplicar la ley de Gauss debo seleccionar el punto que me interesa. En este caso, pues el punto es este. Está a 0.25 del centro. Y ahí voy a colocar mi esfera gaussiana. No confundir. Esta es la esfera real. Esta es la de veras. Ahora voy a colocar la esfera gaussiana. Esa es una esfera imaginaria, que la estoy poniendo aquí punteada. Esta no existe. Entonces, esa esfera que pinté en azul es la esfera gaussiana. Tiene que pasar por el punto que estás estudiando. La otra esfera que pinté en color blanco es la esfera real. Esta sí existe. Y tiene carga eléctrica. Entonces, no vayan a confundir las esferas. Siempre cuando se trabajan con esferas luego se confunden. Esta sí existe. Esta sí es real. Entonces, esta es real. Está hecha de metal. La gaussiana es imaginaria. Entonces, la gaussiana es imaginaria. Ok. Entonces, tenemos dos esferas. La gaussiana que debe pasar por el punto que me interesa y la esfera real que es la que contiene la carga eléctrica. Ahora, si yo aplico la ley de Gauss, la ley de Gauss es una integral que se hace en la esfera gaussiana. Entonces, la voy a pintar en azul la integral. Vamos a integrar, pero sobre la esfera gaussiana. ¿Qué cosa integro? El campo eléctrico. Recuerden que pues, cuando son esferas, el campo eléctrico es radial. Si yo me paro lejos de la esfera, el campo eléctrico es así. Es un campo radial también. Y en teoría, pues adentro de la esfera también hay un campo eléctrico acá. Entonces sería ese campo eléctrico punto n gorrito, y n gorrito es un vector normal a la esfera gaussiana. N gorrito estaría aquí. Güey, Ajá. en este caso, el campo no iría hacia adentro porque la esfera es negativa. Ah, bueno, sí, puede ser hacia adentro, exacto. Ah, ok. Sí, más bien. Sí, pues, si quieren lo dibujamos hacia adentro porque es esfera negativa, entonces hacia allá. Hacia allá. Sí. Y aquí pues sería igual, pero para adentro. Así. Ahora, sería luego dA. Y eso es igual a la carga encerrada. Y ahora ustedes díganme, ¿cuánta carga encerré? ¿Cuánta Cero. carga? Exacto, encerré 0. Mi esfera gaussiana no encerró nada de carga porque toda la carga está fuera en la otra esfera. Entonces, por eso es importante que sea una esfera de metal. No es lo mismo si fuera una esfera de madera, por ejemplo, porque es un no conductor. Pero cuando tienes conductores, la carga va a estar únicamente en la superficie y por lo tanto adentro no hay carga. Entonces, no hay carga encerrada.
entre epsilon 0. De esta ecuación, en el lado izquierdo, el campo eléctrico se puede sacar porque es constante. Me queda la integral. Y n gorrito, bueno, más bien era el coseno del ángulo, pero ese va a ser 0 porque siempre es 0 entre el campo y n gorrito por dA, y este lado va a ser 0. Pero ni siquiera tengo que hacer la integral. Esta integral tiene que dar 0, y la única manera que dé 0, pues es que 0 entre esa integral, pues va a dar 0. Por lo tanto, en el interior de la esfera no hay campo. El campo eléctrico es 0. Entonces, en el interior de esa esfera no hay campo eléctrico. Y esa es una manera de aislarte. Si te andas escondiendo y no quieres que te lleguen los mensajes, enciérrate en una esfera de metal, porque los campos eléctricos no pueden atravesar las esferas metálicas. Y entonces, si te mandan un mensaje o te llaman por teléfono, pues son ondas electromagnéticas, y las ondas electromagnéticas no pueden atravesar la esfera, ya que en el interior el campo eléctrico es 0. Bueno, ese fue el inciso A. ¿Qué pasaría con el inciso B? Lo mismo, ¿no? Seguimos igual. adentro de la esfera. ¿No? Porque seguimos estando dentro de la esfera. Entonces, tampoco hay campo eléctrico cuando estás a 2.9, ya casi en la orilla, pero todavía no. Entonces tendrías tu esfera gaussiana, las cargas, pero déjame ponerlas de otro color porque en rojo no se ven. Vamos a ponerlas en fuchsia. Las cargas que están en la mera orilla de la esfera, siempre en la cara de afuera, siempre va a ser en la cara de afuera. Entonces ahí están las cargas afuera. Pero a mí me están pidiendo el campo eléctrico en el interior, a 2.9. Como tiene radio 3, 2.9 es ya pegadito a la esfera, pero todavía no. Y esta sería mi esfera gaussiana. Estamos a 2.9 del centro. Entonces, seguimos en el interior de la esfera. R es 2.9. Y como la otra es de 3 metros, pues todavía estamos en el interior. Y por lo tanto, si aplico la ley de Gauss, va a ocurrir lo mismo. No hay campo en el interior. El otro son 3 metros. Si hago lo mismo, la carga encerrada, la Q encerrada es 0. Y cuando aplique la ley de Gauss, pues voy a obtener que el campo en el interior es 0. Entonces, no hay campo en el interior de esa esfera. Ok. Ahora, ¿qué pasa si estoy afuera? Porque ya el inciso C dice a 3.1 metros. Ya estamos afuera de la esfera real. Ahí, pues sí va a haber carga eléctrica encerrada, porque ahora de hecho vas a encerrar a toda la carga, y la ley de Gauss pues ya sería directa. Entonces, en el inciso C ya no va a ser 0, porque vamos a estar afuera de la esfera. Y afuera de la esfera sí hay campo. Si pudiéramos visualizar, el campo sería así: vectores que van hacia la esfera, porque tiene carga negativa, pero que no la atraviesan. O sea, el campo eléctrico no puede atravesar la esfera, y entonces sería así. Entonces, así se comporta el campo eléctrico debido a esa esfera metálica. Es un campo eléctrico que llega y al llegar a la esfera se acaba. Ahí desaparece. Entonces, así se comporta el campo eléctrico, y entonces si nos colocamos afuera de la esfera, sí vamos a ver campo eléctrico. Y ese sería el inciso C. Que bueno, pues para que no vayamos a las carreras, aquí le voy a dejar el día de hoy. Ya es casi la hora. Los voy a ver el día de mañana a ustedes y voy a terminar este ejercicio y voy a hacer otros. Quiero hacer uno de una varilla delgada. Y quiero hacer el plano infinito también, que son los que se pueden hacer. ¿Qué problemas no se pueden hacer con ley de Gauss tan fácilmente? El aro y el disco. El aro y el disco no hay manera de hacerlo con ley de Gauss de manera fácil. Sí habría que hacer esa integral.
Entonces, el aro y el disco son los únicos que tenemos que hacer en todo caso con ley de Coulomb. Pero lo que es esferas, cilindros, varillas, sí se pueden hacer con ley de Gauss sin ningún problema. Varillas infinitas, igual, la varilla finita no se puede hacer con ley de Gauss. El plano infinito también lo vamos a hacer con ley de Gauss. Entonces, todos esos ya los hicimos con Coulomb. Ahora vamos con ley de Gauss para ver cómo se aplica la ley de Gauss y resolver esos problemas. Pero bueno, pues ya aquí le voy a dejar. Mañana continuamos y yo creo que mañana terminamos. Y ya el día viernes sería el examen. Ok. Gracias, profe. Vale, nos vemos. Ok, profe. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Bye. Profe, el Dígame. resumen sería hasta el final, ¿verdad? Lo ponemos hasta el final de la bitácora. Sí, si quieren, pongan.